Una vez más le damos la bienvenida a este bendito tiempo de compartir la palabra, presentar nuestras oraciones y adorar al Dios que nos ha permitido llegar hasta este nuevo día. Como ya deben saber, cada domingo tenemos sorpresas. La primera sorpresa que les tenemos es que hoy traerá la lectura del Evangelio el reverendo diácono Noel Josué, desde la iglesia de San Juan Bautista en Palma Soriano, Santiago, Cuba. Es decir, que hoy está presente también con nosotros la tierra caliente. Y la segunda sorpresa está relacionada con la música de hoy, la cual estará a cargo de Becca y Emma Whitla, madre e hija, quienes han accedido desde Canadá para acompañarnos en este servicio litúrgico. Becca, quien veremos al piano, es profesora de teología práctica en el Colegio de San Andrews, Universidad de Saskatchewan. Emma, por su parte, la hija de Becca, estudia danza y traducción en York University. Las dos tienen una gran admiración por Cuba, por su fe y por su música. Por eso una de las canciones que nos interpretarán es Cubana, de Amós López, pastor bautista de la Fraternidad. Hay algo muy especial que ellas han hecho con toda intención: interpretar dos canciones de Jason, quien compuso la primera canción, que se llama Si fui motivo de dolor, y el Padre Nuestro, que estará cantado en inglés, y después la oración será en español, a la que ustedes se podrán unir. Ambas fueron compuestas como parte de una misa para las 50 personas que murieron en el tiroteo de Orlando el 12 de julio de 2016. Es por eso que queremos sumarnos en este sentido a este acontecimiento y a las muchas personas que han fallecido en este tiempo por diversas razones, y en especial por los más de 1 millón de muertos a causa de COVID-19. Y así abrazar en un gesto de solidaridad y esperanza a todas las personas que lamentan la pérdida de un ser querido. Si hay algo que caracteriza al equipo de ministerio Servidores de la Palabra y a todas las personas que colaboran con nosotros, es el agradecimiento. Y hoy quiero agradecer en especial a Yuli y al Padre Adriano por vivir juntos este lindo y bendecido proyecto junto a Emir desde Alfa Studio, quien edita cada semana este video desde la Iglesia de la Trinidad en Los Arabos. Quiero agradecer también por 2 nuevas colaboraciones de esta semana: a Víctor desde Panamá, quien nos ayudó en la edición de las oraciones, y a Anita desde Colombia, quien editó los videos musicales y les puso las letras para que podamos cantar. Agradecemos muy especialmente a los miembros de la comunidad de la Santísima Trinidad en Morón y a la comunidad de San Juan Bautista de Florencia por su respuesta ante el reto de grabar cada semana las lecturas. Nuestro último agradecimiento va a todas las personas que nos han mandado sus oraciones y acciones de gracias durante esta semana. Y también va nuestro agradecimiento a ustedes que nos están viendo desde su casa a través de YouTube, WhatsApp, Facebook. A ustedes les decimos que si tienen motivos de oración, nos los dejen en el chat y los tendremos presentes también en la próxima grabación y durante la semana. Nos comprometemos no solo a mencionarlos aquí, sino a continuar orando durante la semana por lo que usted pida. Gracias también a Dios sobre todas las cosas por permitirnos cada semana ir hacia sus casas con una memoria y llevarle la liturgia, debido a que muchas personas no tienen el internet, pero con fuerza de voluntad y aliento llegamos a cada una de sus casas y ustedes también lo comparten. Así que gracias por eso, porque ya son más de 600 personas las que llegamos con este servicio. Sin más que solo rogar a Dios por su dirección, en este tiempo les invito a cantar y entrar en sintonía unos con otros y con Dios. Y si les gusta lo que están viendo, compartan, que lo bueno se comparte. Un abrazo y empecemos ya. Si fui motivo de dolor, oh Dios, si por mi causa el débil tuve
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, mantén las obras de tu misericordia, a fin de que tu Iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrarlas. Y ahora le dice: yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por consideración a mi siervo Jacob, el pueblo de Israel que he elegido, te he llamado por tu nombre, y te he dado el título de honor que tienes, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras, para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos al Señor con el Salmo 96. Canten al Señor cánticos nuevos, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día su victoria, pregonen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y muy digno de alabanza, más temible es que todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Él es el Señor que ha hecho los cielos. Oh, la majestad y la magnificencia de su presencia, oh, la fuerza y el esplendor de su santuario. Rindan al Señor, oh familias de los pueblos, rindan al Señor la honra y el poder. Rindan al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y entren entre sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad.
Tiemble delante de él toda la tierra. Pregonen entre las naciones, el Señor es rey. De tal manera ha firmado el orbe que no será conmovido. Juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Truene la mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces aclamarán con júbilo todos los árboles del bosque delante del Señor cuando llegue a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, recordando su fe activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante en nuestro Señor Jesucristo ante Dios nuestro Padre. Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos porque cuando les anunciamos la buena noticia, no fue solo con la palabra, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con un fruto abundante. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí, al servicio de ustedes, y ustedes, por su parte, siguieron nuestros ejemplos y el del Señor, recibiendo el mensaje con el gozo del Espíritu Santo en medio de graves dificultades hasta el punto de convertir en modelo de todos los creyentes de Macedonia y Acaya. A partir de ustedes, la palabra del Señor no solo se difundió en Macedonia y Acaya, sino que a todas partes llegó la fama de su fe en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo, dejando los ídolos, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar la venida desde el cielo de su Hijo, al que resucitó de la muerte, Jesús, que nos libra de la condena futura. Palabra del Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos
le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Buenas nuevas del Señor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, con alegría seguimos en este apasionante proyecto de compartir la palabra de Dios con ustedes, de acercarnos a los hogares y que esa palabra de Dios ilumine, sostenga y alimente la vida de toda la familia. Hoy el profeta Isaías nos habla de un personaje muy importante para el pueblo de Israel, el rey Ciro. Este hombre, nos habla Isaías, que es tomado de la mano por el Señor. Fíjense, estamos hablando de una persona que no es del pueblo de Israel, un rey que es persa, que es el rey que hace que el pueblo de Israel que estaba esclavo en Babilonia pueda regresar a su pueblo, pueda reconstruir el templo, y ya comienza con el rey Ciro este imperio persa, donde se va a descubrir que Dios elige a veces a la persona menos indicada, porque no era del pueblo escogido por Yahvé, para ser puente de la gracia de Dios, para ser instrumento de Dios, para que el pueblo regrese a Jerusalén y pueda reconstruir el templo. Todo esto pasó en torno al año 540 a.C., pero el pueblo que regresa no es el mismo que había salido para la cautividad en Babilonia. Cuando uno mira los procesos históricos, se da cuenta de cómo Dios va hilando nuestra vida, de cómo Dios se vale muchas veces de la persona menos indicada para que en esa persona vaya derramándose la gracia, la sabiduría y sobre todo para que el pueblo descubra que Dios siempre es fiel a su alianza, que Dios ama a su pueblo y quiere para él la felicidad. Pero muchas veces la felicidad va acompañada de la fidelidad. Y ahí es donde los hombres y mujeres fallamos. No somos fieles a ese amor de Dios que se nos regala de manera gratuita. Dios devuelve al pueblo la posibilidad de estar en Jerusalén, en ese templo que van a reconstruir y que se va a convertir para el judaísmo en un signo escatológico, en un signo de esperanza, en un signo donde Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Fíjense que cuando el pueblo regresa, comienza el pueblo a redescubrir esa historia de salvación. Comienza el pueblo a darse cuenta que Dios ha ido acompañándolo siempre. Por eso cuando uno mira nuestra historia, y a veces historias llenas de fracasos, a veces historias con muchas cosas positivas, pero cuando uno analiza su propia historia, la historia de su pueblo, de su país, se da cuenta que aunque el hombre y la mujer le hayamos dado la espalda a Dios, Dios permanece fiel a su pueblo. Lo que aconteció con el pueblo de Israel nos puede pasar a nosotros en Cuba. Dios se puede valer de cualquier persona, inclusive hasta en el orden del gobierno, para que su voluntad se haga. A veces nos encaprichamos y pensamos que podemos manipular la historia y podemos manipular a Dios, pero a Dios nunca lo podremos manipular. Él es quien guía nuestras vidas. Y algo parecido le quisieron hacer a Jesús en el Evangelio. Quisieron manipular a Jesús. Jesús en el Evangelio de Mateo está previo a su muerte en la cruz. Es ese ministerio de Jesús que nos presenta Mateo, de Jesús en Jerusalén, de Jesús anunciando el reino de Dios y haciendo milagros para que en esa historia de salvación el pueblo descubra que en Él está actuando Dios,
que en él está actuando la gracia sanadora de Dios. Pero el pueblo de Israel no supo descubrir que en esa persona sencilla, en esa humanidad de Dios, en Jesús de Nazaret, no supieron descubrirlo como el Mesías y como el Señor. Cosa que también le costó a los apóstoles, a los discípulos, les costó descubrir que en Jesús de Nazaret es Dios con nosotros. Es el Emmanuel que tanto hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y le hacen una pregunta a Jesús. Por supuesto, los más importantes del templo de Jerusalén eran los saduceos, los sumos sacerdotes y los fariseos, que también estaban cerca de la celebración de la Pascua. Y los fariseos le preguntan a Jesús, para ponerle una trampa, porque lo estaban espiando, si era lícito pagar el impuesto a Roma, pagar el impuesto del César. Bueno, pues Jesús saben ya la respuesta que da, una respuesta totalmente sabia, y les dice, den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Y él no tenía moneda, él no tenía ninguna moneda, y se le ocurre decirle a uno de ellos, denme un denario. Y el denario tenía la cara, la esfinge del emperador. Y el emperador era Tiberio, y tenía la cara de Tiberio. Y entonces Jesús con esta sabiduría dice, den al César lo que es del César. Fíjense, en el tiempo de Jesús había tres grupos que tenían una postura diferente respecto al impuesto a Roma. Recuerden que Jesús nació bajo el imperio romano. El pueblo de Israel estaba sometido, pero en la propia tierra, no como en otras épocas, que estuvo esclavo en Egipto, estuvo esclavo en Babilonia, deportado de su tierra, y es allí donde el rey Ciro hace que el pueblo vuelva a su tierra. Pero en tiempo de Jesús, ya el imperio romano ocupa todos esos espacios, todo lo que le corresponde a los márgenes del mar Mediterráneo y un poco más, y es el imperio que Jesús conoció. Y Jesús le devuelve esa pregunta, ¿ustedes qué ven en este denario? Ojalá tuviéramos un denario, por internet lo estuve buscando y es bien hermoso descubrir cómo eran las monedas en tiempos de Jesús. Y en ese momento había tres grupos. El primero eran los que estaban en contra, radicalmente opuestos a pagar impuestos al César, al imperio, porque solo el único soberano es Yahvé, es Dios. Y en este grupo hay los celotes y estaban los revolucionarios, los que querían cambiar la política en Jerusalén y que se fuera el imperio de esa región. Después estaba el segundo grupo, los que eran colaboradores con Roma. Y miren quiénes estaban en este grupo, los saduceos, las personas más importantes del templo de Jerusalén y del judaísmo eran los que, por quedar bien y no darle problema al pueblo, ni darle problema al templo, eran colaboradores con Roma y pagaban el impuesto, y ellos hablaban de pagar el impuesto. Y en tercer lugar estaban aquellos que no compartían ni una idea violenta de una revolución, de un cambio político con las armas, con la sangre, y estaban pues pensando que pagar el impuesto sí, pero no era lo más correcto, porque el único soberano es Dios. Y ahí están los fariseos, que no toman postura, solo están en ese plano intermedio, donde se dan cuenta que no son sinceros ni con Dios ni con su pueblo. Y allí esos fariseos pues pagaban el impuesto, pero querían que Jesús tomara partido como los primeros que se oponían para tenderle una trampa y poder entregarlo a la cruz. Jesús de Nazaret sabe que lo están espiando. Jesús de Nazaret sabe que está cerca su hora. Sabe que ya pronto lo van a condenar porque su mensaje tiene esa fuerza de la palabra. Jesús no tenía ninguna moneda para poder hablarle a los fariseos, por eso la pide. Pero Jesús sí tiene la fuerza de la palabra. Jesús tiene la fuerza de Dios para responder con sabiduría, para darnos cuenta que en Jesús de Nazaret
acontece esa presencia de Dios que realmente hace que nosotros nos llenemos de felicidad. Muchas veces la iglesia de todos los tiempos y la iglesia en muchas de las geografías de este mundo le pasa lo mismo que a Jesús. Es una iglesia que la quieren tildar a veces de aliada política, a veces es una iglesia que le tienden trampa, es una iglesia que la espían. Yo recuerdo muchas veces la anécdota de muchos de los sacerdotes y pastores en los años 70, que tenían a personas que iban a la misa para espiar la misa y ver qué se decía en nuestros templos, porque a veces eso que le pasó a Jesús no está lejos de nuestra realidad histórica. Muchas veces la voz profética de la iglesia, muchas personas le tienen miedo porque es una voz que no es del poder de la iglesia, sino de la fuerza de la palabra, de la fuerza de lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso las tres grandes misiones de la iglesia tienen que ser siempre vividas en fidelidad y en compromiso con nuestra historia y con nuestro pueblo cubano. La primera de las misiones de la iglesia es anunciar a Jesucristo, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Esa misión de la iglesia de anunciar a Jesucristo, de proclamar la palabra, de compartir la palabra, no nos las pueden arrebatar. Es una misión que Dios nos ha dado y que la iglesia en todos los pueblos, en todos los tiempos, tiene que anunciar. La segunda tarea, misión de la iglesia es la dimensión de denunciar. Fíjense, aquí están las dos realidades proféticas. Anunciar a Jesucristo, pero la segunda es denunciar todos los atropellos, todas las injusticias humanas, todo aquello que va contra la persona y la dignidad humana. Allí la iglesia tiene que tomar una voz profética y saber denunciar, por supuesto. Siempre la dimensión profética de una denuncia tiene que ser para construir un bien, para hacer un bien mayor, un bien que realmente tenga una dimensión más universal, no un bien solo concreto, porque a veces en denuncias la iglesia puede cometer el error de denunciar una cosa puntual y olvidarse a veces de que esa denuncia nos olvida otros problemas, nos olvida otras circunstancias y creamos males mayores. Por eso la dimensión profética de anunciar a Jesucristo y denunciar las injusticias nos tienen que ayudar a darnos cuenta que la tercera dimensión de la iglesia es una dimensión escatológica. Es hacer realidad y presente el reino de Dios en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Por eso la iglesia tiene que ser ese germen, esa semilla del reino de Dios que al final de los tiempos, por eso la dimensión escatológica, llegará a su plenitud, pero que en el aquí y en el ahora se hace presente. No olvidemos que, como a Jesús, a la iglesia le siguen tendiendo trampas y la iglesia tiene que volver a sus tres únicas misiones: anunciar la palabra, denunciar las injusticias y hacer presente el reino de Dios. Por eso me voy a centrar brevemente no solo en dar al César lo que es del César, que ya lo hemos dicho, tenemos que tener en cuenta las realidades humanas, sino la otra parte que dice Jesús y que muchas veces olvidamos: dar a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le debemos de dar cuatro cosas. La primera es darle nuestra vida, porque fíjense, nuestros días están contados, el mío, el suyo, toda nuestra vida es un don de Dios y muchas veces nosotros no tomamos conciencia de que ese don de Dios, que es la vida, que nos ha regalado el Señor de manera gratuita, no se la queremos ofrecer. Por eso, darle a Dios nuestra vida, nuestra entrega, es dar a Dios lo que es de Dios. Lo segundo, darle a Dios nuestro tiempo. Muchas veces nos ocupamos en muchas cosas y olvidamos darle a Dios un tiempo, un espacio, algo pequeño. Fíjense que el Génesis es precioso.
De los 7 días de la creación, Dios descansó el último día, de manera simbólica nos habla el Génesis, para que un día a la semana, el Sabbat judío, que significa el descanso para adorar a Dios, muchas veces nosotros no lo hacemos. En tercer lugar, debemos de devolverle a Dios nuestros bienes económicos, nuestra prosperidad, porque Dios nos ha dado el talento y nosotros hemos puesto nuestro esfuerzo, nuestra tenacidad, pero si Dios no nos hubiera regalado el talento, no hubiéramos prosperado. Y devolverle a Dios nuestros bienes en el orden de lo económico significa ser solidario, significa descubrir en los pobres, en los necesitados, esa imagen de Dios, porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Eso significa devolverle a Dios nuestros bienes económicos. Dios no necesita nada, pero sí necesita que nosotros seamos solidarios, que nuestras manos sean las manos de Dios, que nuestro pan compartido y repartido alimente a los hambrientos. Eso es lo que debemos devolverle a Dios. Y en último lugar, debemos devolverle a Dios el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestro planeta, el salvar la creación. Es algo que le debemos a Dios y que Él pide nuestra responsabilidad. Por eso, dar al César lo que es del César significa todas las cosas en el orden de lo humano, en la economía, en la política, en la dimensión social. Y dar a Dios lo que es de Dios es en el orden de lo divino, de nuestra vida espiritual, de nuestra liturgia, de nuestro culto a Dios, dedicarle a Dios un espacio fundamental en nuestra vida. Por eso el cristianismo nos invita, y con esto termino, a vivir en armonía entre lo humano y lo divino. Eso es lo hermoso de la encarnación en Jesús de Nazaret. Vivir en armonía las realidades humanas y también la realidad de Dios en nuestra vida espiritual. Así se lo pedimos. Que el Señor los bendiga. Ahora les invito a tener un tiempo de oración. Y a cada petición que haga, dejaré una pausa para que ustedes en sus casas puedan traer ante Dios sus motivos de oración. Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, por Griselda, nuestra obispa, por cada una de las congregaciones que están reunidas en torno a esta liturgia de la palabra, y por todos los ministros y fieles que testifican el amor de Cristo en este mundo. Oremos por la Iglesia. Pido sus oraciones por la paz, por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz. Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. Oremos por los que se hallan en necesidad o tribulación. Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Él. Oro por ti que quizás estás viendo este video y aún no has conocido del todo a Dios, pero te inquieta tener una relación con Él.
Oremos para que cada quien, el que busca a Dios, le encuentre y sea encontrado por Él. Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida, en especial por todas las personas que han perdido a seres queridos en este tiempo de coronavirus, por el más de 1 millón de personas que ha fallecido y sus seres queridos han tenido que afrontar un duelo diferente, y por todas las personas que han fallecido y que aún lamentan la pérdida de sus seres queridos por cualquiera que sea de las causas. Oremos por los difuntos. Y ahora le doy la oportunidad a todas las personas que nos han enviado sus mensajes de audio con motivos de oración o acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María Santísima, nuestros ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, y todos los ángeles que nos guardan, enviados por Dios nuestro Señor. Veneremos la Santísima Virgen María, que llevó en su vientre al Redentor. María Santísima, Madre de todos y cada uno de nosotros, le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Te damos gracias a Dios hasta por lo malo que pasa en el mundo, para que el mundo comprenda que no se puede estar lejos de Dios, porque los que de Dios se alejan se pierden en la bacanal del mundo. El mundo los devora y se pierde la esencia del espíritu, del alma y de la vida. Dios nos ha traído para estar bien. Observemos los 10 mandamientos y allí encontraremos todo lo que necesitamos. Y en la oración al Padre Nuestro. Y cuando decimos Dios es mi pastor y nada me faltará, no tenemos por qué tener temor. Amén, Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu compañía, por todos aquellos que se presentan en mi camino, de los que siempre saco una enseñanza. Gracias por cada minuto en el que estoy viva y por la bendición y la gracia más linda de la maternidad. Te pido, Señor, que ilumines mi vida, que me des sabiduría, discernimiento, fortaleza y voluntad para saber andar en este mundo que va más aprisa cada día. Amén. Doy gracias primero por la familia, por los amigos que tenemos cerca y los que extrañamos por tener lejos, pero muy en el corazón, por todas las alegrías diarias. Damos gracias por despertar cada mañana rodeados de las personas queridas, por tener un trabajo y compañeros de vida, por los niños y sobre todo en estos momentos, por los médicos que tanto han hecho. Acción de gracias por la calificación de los estudios de Cecilia Rosa, por el restablecimiento de la salud de Sandra Cecilia y pido oración por los estudios de Sandra Cecilia. Pido oración por el restablecimiento de la salud de Miriel Mosquera. Oración por el descanso eterno de Nerey Cerquera. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por el vínculo que nos une y el apoyo que recibimos cada día uno de otro. Te damos gracias
por la fe que nos acompaña, nos sostiene para enfrentar la vida como se nos presenta. Señor, fortalece a todos los que se sienten solos, aunque estén acompañados, a los enfermos, a los que sufren por ser víctimas de la violencia. Hazle ver que tú eres misericordioso para que llenos de fe puedan confiar en ti. Permítenos servir a los necesitados, ayudar a los que buscan apoyo y encontrar en mi trabajo con los adultos mayores una manera de servirte. Te pido, Señor, que bendigas mis hijos, mis nietos y a mi familia en general. Omnipotente Dios, nuestro Padre Celestial, fortalece bondadosamente a tu sierva Danailén, llena su corazón de confianza, de modo que aunque llegue a temer, pueda sin embargo poner su seguridad en ti, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, dador de vida y de salud, consuela y alivia a tus siervos enfermos, Amparo, Yania, Ninde, Zoida, Neisa, Marisela, Israel, Luis Raúl, Estela, Nereida, Alba, Ólida, Nidia, Esther y especialmente a las personas que han contraído la COVID-19 y los que sufren sus secuelas en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Concede tu poder de sanidad a quienes se les ministran en sus necesidades, para que aquellos por quienes se ofrecen nuestras oraciones sean fortalecidos en su debilidad y tengan confianza en tu amoroso cuidado. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Señor Todopoderoso, te doy gracias por habernos dado una madre que supo llevarnos por el camino de la fe. Padre Celestial, concédenos tu pronta ayuda y protección en los momentos difíciles y fortalece nuestra fe para servirte y amarte por siempre. Oro a Dios también por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y que no han querido poner sus nombres o mencionar los motivos de oración en concreto. Yo ruego a Dios, que conoce y sabe de esos motivos y de las personas que nos han contactado, que Dios ponga su mano, que les conceda lo que su corazón desea y que sea según la voluntad y el bienestar de Dios para ellos. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices también a nosotros hoy: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédenos la paz y la unidad de esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas, ahora y por siempre. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en nuestra sociedad, donde quiera que estés, que la paz de Dios sea contigo. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó y lo hacemos cantando. Hoy bien el Padre Nuestro va a estar en inglés cantado, pero al final va a estar en español y nos podemos unir todos en esta oración de las hijas y los hijos de Dios. Your kingdom come, your will be done.
as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial and deliver us from evil. For the kingdom, power, and glory are yours, both now and forever. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Ahora y por siempre. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos y con todo el pueblo que es de Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. En esta vida frutos hay que dar y buenas obras
vayamos en paz, revestidos del poder del Espíritu Santo, para amar y servir. Demos gracias a Dios.